Ultimátum apocalíptico de Trump en Nochevieja. Maduro tiene hasta enero para huir o enfrentaremos invasión total. Guerra inminente en el Caribe o el fin del régimen chavista antes de Reyes. Caracas, Mar-a-Lago, 31 de diciembre de 2025. En la antesala del Año Nuevo, cuando el mundo suele entregarse al ritual de los balances, los deseos y las promesas, una sacudida política y militar de proporciones inéditas irrumpió como un trueno en la noche. Venezuela, ya exhausta tras años de crisis económica, migratoria y social, volvió a colocarse en el centro del tablero geopolítico global luego de que el presidente estadounidense Donald Trump lanzara un ultimátum que, por su tono y alcance, muchos analistas describen como el más agresivo dirigido contra el gobierno de Nicolás Maduro desde el inicio del chavismo. El mensaje, difundido a segundos del cambio de año a través de su red Truth Social y amplificado por una maquinaria mediática afín, plantea un plazo fatal: finales de enero. Después, advierte Trump, Estados Unidos tomará medidas decisivas para forzar la salida del mandatario venezolano y liberar al país del narcoterrorismo y del comunismo. El anuncio cayó como una bomba en una región que, aunque acostumbrada a la retórica encendida, no recuerda una amenaza tan explícita desde los episodios más tensos de la Guerra Fría en el Caribe. En barrios populares de Caracas, Maracaibo y Valencia, la noche del 31 transcurrió entre apagones, colas interminables por gasolina y un silencio tenso solo interrumpido por rumores que corrían de teléfono en teléfono. En zonas de Petare y Catia, familias enteras esperaban las 12 campanadas a la luz de celulares con batería agonizante, preguntándose si el año que comenzaba traería algo distinto al hambre, la inflación y la incertidumbre, o si marcaría el inicio de un conflicto armado de gran escala. Según el mensaje presidencial, el ultimátum no es retórico. Fuentes citadas por medios estadounidenses cercanos al Pentágono aseguran que Washington ha elevado su nivel de alerta en el Caribe y que se han intensificado movimientos militares que, aunque oficialmente descritos como ejercicios, adquieren otra dimensión bajo el contexto actual. Se habla del despliegue de decenas de miles de efectivos en bases de Florida, Puerto Rico y puntos estratégicos de Colombia, del refuerzo de la Cuarta Flota y de la presencia de al menos 2 portaaviones de propulsión nuclear en aguas cercanas. Imágenes satelitales comerciales, analizadas por expertos independientes, muestran un aumento significativo del tráfico aéreo militar y de drones de vigilancia de gran altitud en el arco caribeño, lo que alimenta la percepción de que la amenaza va más allá del discurso. El gobierno estadounidense justifica su postura señalando vínculos entre altos funcionarios venezolanos y redes de narcotráfico internacional, así como la supuesta utilización de puertos y muelles para la salida de drogas sintéticas que alimentan la crisis de sobredosis en Norteamérica. En ese marco, un ataque con drones ocurrido días antes en una instalación portuaria del occidente venezolano fue presentado por fuentes anónimas como una operación quirúrgica contra estructuras criminales. Caracas, por su parte, denunció el hecho como una violación flagrante de su soberanía y atribuyó la explosión a sabotaje extranjero, sin que hasta ahora exista una verificación independiente concluyente. Trump, desde su residencia en Mar-a-Lago, ha convertido el episodio en una pieza central de su narrativa política. En reuniones privadas y apariciones públicas, insiste en que Venezuela representa una amenaza directa a la seguridad estadounidense y al orden regional, y mezcla argumentos de seguridad nacional con referencias explícitas a las vastas reservas petroleras del país sudamericano. Sus aliados más cercanos, incluidos influyentes líderes religiosos y empresarios tecnológicos, han respaldado la idea de una acción contundente, presentándola como una cruzada moral y estratégica. Voces críticas dentro de Estados Unidos, sin embargo, cuestionan la coherencia de ese relato y recuerdan que la mayor parte del flujo de drogas hacia el país proviene de otras rutas,
señalando que el verdadero trasfondo podría ser energético y electoral, en un contexto de presiones internas por el precio de la gasolina y la inflación. Mientras tanto, la situación interna de Venezuela continúa deteriorándose. El cierre de 2025 encuentra al país con una inflación que pulveriza salarios y ahorros, un tipo de cambio disparado y un poder adquisitivo que convierte tradiciones como la cena de fin de año en un lujo inalcanzable para la mayoría. En mercados populares, los precios cambian varias veces al día. Productos emblemáticos de la Navidad venezolana, como el pernil o las hallacas, se volvieron símbolos de una desigualdad cada vez más marcada. El racionamiento de combustible, pese a las mayores reservas de crudo del planeta, obliga a conductores a pasar noches enteras en filas interminables, y los apagones se han normalizado incluso en la capital. En ese contexto de fragilidad, el anuncio de un posible conflicto externo actúa como catalizador de miedos largamente acumulados. Organizaciones humanitarias advierten que una intervención militar, incluso limitada, podría desencadenar un éxodo masivo superior al ya registrado en la última década, colapsando las capacidades de países vecinos como Colombia, Brasil y las naciones caribeñas. Autoridades fronterizas de esos países han comenzado a reforzar controles y a diseñar planes de contingencia ante la posibilidad de una nueva ola migratoria de millones de personas. El tablero internacional tampoco permanece inmóvil. Rusia, aliada histórica del chavismo, ha elevado el tono de sus advertencias y reafirmado su apoyo a Caracas, mientras China y otros actores globales observan con cautela, conscientes de que cualquier escalada podría afectar mercados energéticos y rutas comerciales clave. El precio del petróleo reaccionó de inmediato a la tensión, con subidas abruptas que sacudieron las bolsas en las primeras horas de 2026 y encendieron alarmas en economías dependientes del crudo. Desde el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro respondió con un discurso desafiante, apelando a la resistencia histórica y denunciando una conspiración imperial. Anunció la activación de milicias y ejercicios de defensa popular, al tiempo que llamó a la unidad nacional frente a lo que calificó como una amenaza existencial. Sin embargo, tras bastidores, fuentes diplomáticas y militares sugieren un clima de nerviosismo y negociaciones discretas, con sectores del poder evaluando escenarios de salida ante la posibilidad de sanciones más duras o un colapso interno acelerado. A medida que las horas avanzan y el calendario marca los primeros días de enero, la sensación dominante es la de estar al borde de un punto de no retorno. Analistas internacionales debaten si el ultimátum es una maniobra de presión destinada a forzar concesiones políticas, una estrategia de distracción o el preludio de una acción militar real. La historia reciente ofrece ejemplos de amenazas que no se concretaron y de otras que, subestimadas, desembocaron en guerras de consecuencias devastadoras. Para el ciudadano común venezolano, sin embargo, esas discusiones estratégicas se sienten lejanas frente a la urgencia de conseguir alimentos, medicinas y algo de estabilidad. En las calles, el tema se mezcla con el cansancio y la resignación. Algunos ven en la presión externa una posible salida al estancamiento político. Otros temen que cualquier intervención agrave un sufrimiento ya insoportable. Entre la esperanza y el miedo, el país entra en 2026 con la sensación de caminar sobre una cuerda floja, consciente de que las decisiones que se tomen en despachos lejanos podrían definir su destino durante generaciones. El mundo observa, expectante, un escenario donde confluyen ambiciones políticas, intereses económicos y dramas humanos. Lo que comenzó como un mensaje incendiario en redes sociales se transformó en una crisis que pone a prueba los límites de la diplomacia y la estabilidad regional. En esta Nochevieja marcada por la incertidumbre, Venezuela y el Caribe entero contienen la respiración, a la espera de saber si el ultimátum se disolverá en el ruido de la política o si abrirá la puerta a uno de los episodios más oscuros del siglo XXI.